Seguimos transitando el mismo camino. Seguimos abrazando a la radio. Seguimos abrazando a la radio. Esto es Por Amor al Aire. Buenos días, Buenos Aires. Aquí estamos abriendo la mañana, 10:28 minutos, espero que estén muy pero muy bien. Una mañana fría con algunas lloviznas en Buenos Aires y así continuará, ¿eh? Estos son los Pet Shop Boys, Suburbia, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Amor al Aire. Por aquí Lucas y por allá nuestro invitado. El tema de hoy, la radio y los clásicos. Y si pensamos en clásicos, pensamos indefectiblemente en Aspen 102.3, la segunda FM más escuchada en Buenos Aires, en su área metropolitana, según los datos que brinda Ibope, y a su vez la FM musical más escuchada también en Buenos Aires, según los mismos datos, la misma medición. Hablar de Aspen es hablar también de una persona que ha transcurrido más de la mitad de su vida en esta radio. Y estoy hablando, por supuesto, de Leonardo Rodríguez, Leo, que conduce Conexión Aspen de 10 a 13, pero que también musicaliza y es un poco el alma de esta radio que ha tenido un crecimiento notable en los últimos años, más allá de una vigencia de más de 3 décadas. Leo, es un placer saludarte aquí en Por Amor al Aire. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Lucas? Bueno, muchas gracias por la introducción. Y sí, la verdad es que así ha sido la historia en esta radio. La describís muy bien y sí, es más de la mitad de mi vida en el 102.3 de Aspen. Leo, me gusta empezar hablando de la faceta de oyente de las personas que van pasando por aquí, que van charlando. ¿En tu caso fuiste un oyente de radio desde la infancia o vino después el amor por el aire? No, desde la infancia, desde chico. Mi viejo tenía un equipo de música con su radio, digamos un sintonizador de esos viejos equipos marca Acustech, me acuerdo, una marca nacional muy buena, donde sintonizaba la radio con un dial que tenía un palito de color azul que iba marcando el dial, y ahí escuchaba, a mi viejo le encantaba escuchar música clásica, le gustaba escuchar jazz en radio. No había muchas propuestas en FM cuando yo tenía, en mi infancia. La FM arranca más fuerte cuando yo ya tenía mis 10, 11 años. Y ahí me engancho a escuchar algunas FMs. Del primer recuerdo de FM fuerte que tengo es 9 PM, que era el programa que hacía la Negra Bernasi con Lalo Mir en la FM de Radio del Plata. De la radio, más de la época de mi infancia, de la M, me acuerdo mi abuelo, que era comerciante y tenía en su comercio, tenía siempre la radio prendida, Radio Rivadavia, con la REA y demás, pero yo es como que escuchaba de fondo, ¿viste? Escuchaba el rotativo del aire de Radio Rivadavia y escuchaba a los locutores y todo, pero no le daba mucha bolilla. Le empecé a dar más bolilla a la radio en mi adolescencia, cuando las radios se empezaron a transformar en FMs musicales, ¿no? La FM le dio una calidad de audio al aire muy significativa para la época y bueno, era realmente muy seductor escuchar canciones, tus bandas favoritas, música, ¿no? El recuerdo que tengo de aquella época era, ya te digo, 9 PM, aquel programa de radio de la FM del Plata. Después, con los años, de escuchar Láser, que fue durante mi adolescencia, que Láser fue la previa de Aspen. Radio Horizonte también escuchaba bastante, la 100 que arrancaba, que era FM 100 en aquellos tiempos. Fui más oyente de radio en los 80, ¿no? Hasta que obviamente después empecé a trabajar y escuché la radio, pero desde otro lugar. Yo soy de Ranela, que es una localidad pequeña del sur del conurbano, cerca de Quilmes, de Berazategui, hoy por hoy yendo por la autopista Buenos Aires-La Plata, a esa altura. Ahí me crié, digamos, me eduqué, mejor dicho, en un colegio bilingüe que me dio muchas herramientas
también luego para mi profesión, ¿no? El inglés para mí fue fundamental en mi trabajo. Y ahí tuviste la base, ¿no? La base escolar de inglés primaria y secundaria es fundamental. Sí, no solo la base del inglés, sino lo vocacional. Yo siempre le voy a agradecer a mi escuela, la Ranela Community School, una escuela fundada por gente muy trabajadora de la comunidad inglesa y creo que irlandesa y escocesa que se asentaron ahí, que trabajaban en el ferrocarril. Fundan esa escuela en los años 40 y ahí pude no solo encaminar un poco lo bilingüe, sino también que yo siempre le agradezco que han sido vocacionalmente muy importantes para mí porque a los 11 años una maestra me seleccionó para hacer la conducción de la fiesta de fin de año de primaria y es como que me gustó eso de poder ser un presentador y ahí tuve la suerte después de que mi vieja, que estaba contactada con algunas personas de los medios, periodistas, locutores, bueno, me haya llevado a Radio Nacional, siendo yo adolescente, algunas cenas y reuniones donde había periodistas, locutores, yo siendo chico. Y quedé un poco embebido y atrapado en ese ambiente. Te hablo, repito, de mi adolescencia. Y la escuela que siempre, cada vez que había que leer o que había que presentar todos los actos de la secundaria, es como que me elegían a mí y me incentivaron mucho en mi vocación, al punto tal que yo apenas termino el secundario, empiezo a estudiar locución entrando a COSAL teniendo 17 años. Es decir, muy joven. Yo me acuerdo que en COSAL, cuando empiezo a estudiar locución, había creo que un par de chicas más que tenían un 18, 19, yo era el más joven y siempre valoro también, así mirando a lo largo de los años, valoro mucho haberme esforzado en esa época en tener una mirada bien enfocada en lo que yo quería hacer, que era recibirme rápido de locutor lo más rápido posible para poder empezar a trabajar en alguna FM. Tenía como el objetivo muy en claro, hoy viéndolo, ¿no? A la distancia con mis 54 años de un chico de 17, 18, la verdad que digo, ¿de dónde habré sacado toda esa fuerza, ese ímpetu para, digo, no por el tema del estudio o del trabajo, sino por tener realmente muy en claro el objetivo, ¿no? Así que creo que eso me ayudó bastante, por eso yo siempre les digo a los que estudian o a los locutores más jovencitos, tengan en claro el objetivo. No es lo mismo trabajar en una M que en una FM, a veces es difícil, ¿no? No hay trabajo siempre, pero es importante tener en claro el objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Cómo lo quiero comunicar? Quizá me fui por las ramas, pero creo que es importante. No, está perfecto. Hay que agradecerle de por vida a esa maestra que despertó la vocación. Sí. Leo, mencionabas a COSAL. ¿Intentaste en el ISER o fuiste directamente a COSAL, que ya era en esos años una alternativa, ¿no? Sí, no, fui al ISER y no quedé. Imagínate que siendo tan joven y yo, la verdad, fui al ISER como quien va a tomarse un café a la esquina. Sinceramente fui con cero preparación y ahí es como que me dio un golpazo. Y muchos en esa época que estaba solamente ISER y COSAL decían, no, yo voy a esperar un año a rendir en ISER el año que viene. Y yo no, yo como te decía, quería rápido recibirme, tener mi matrícula, que igualmente después la matrícula habilitante la tenías que dar después de los 3 años de COSAL, el final lo tenías que dar en ISER, era como que revalidás ahí. Y a mí nunca me importó, digamos, si ser psicosal, yo lo que quería era terminar rápido porque yo sabía que lo mío iba por otro lado. Lo mío no pasaba por querer ser una voz en la radio, sino por lo que yo sabía que podía comunicar en el mundo del FM, que es lo que terminé haciendo durante mi trayectoria. Después, si querés, te ahondo un poquito más en eso, pero sí, básicamente fui a ISER, me fue mal y me preparé durante 3 meses, durante todo un verano, con una locutora genial, Liliana Mari, que me preparó era venir todos los días de Ranela a Palermo durante todo un verano, prepararme a pleno como para poder rendir en COSAL y no fallar en COSAL. Además, en ese año yo tenía la conscripción, el servicio militar, que si me tocaba tenía que arrancar de cero. Por suerte me tocó un número bajo, te estoy hablando del año 88, y por suerte pude seguir estudiando, porque eso si no hubiese sido también un traspié. Pues yo tengo mi cuestión, a ver, respeto mucho
todo lo que es COSAL, ISER, en el sentido de la formación profesional a nivel locución, foniatría, etcétera. Pero el locutor necesita mucho más que ISER o COSAL o cualquiera de los institutos que te dan una matrícula habilitante para poder desempeñarte en un medio. Ser una especie, ser autodidacta si querés, estar siempre informado, instruido, leer mucho, cultivarte. Aquellos que quieren hacer locución solamente para hacer una voz bonita en el aire, está todo bien, pero no iba con lo mío, no era mi objetivo. Y la práctica, ¿no? La práctica te va dando un montón de herramientas Fundamental. que no por deficiencia Sí. de la carrera, sino por una cuestión lógica, No, se adquiere una vez que uno empieza a tener horas de vuelo y de micrófono. totalmente. A ver, no, esto no va en desmedro con los institutos. Yo tuve muy buenos profesores en COSAL en esos 3 años, donde obviamente todo se apuntaba a la locución, foniatría, locución, foniatría. También tenías historia de la música, me acuerdo que tenías semiología, semiótica, Ujú. historia. No sé, aprendí cosas de Borges con un profesor que le agradeceré por vida, pero la realidad es que lo que vos podías aprender de cultura general en una carrera como locución era muy básico. Y está bien porque estaba enfocado más a lo técnico, a la foniatría y a la locución. Pero el problema es que cuando un locutor o locutora se recibe, o se recibía en aquella época, creo que hoy no ha cambiado tanto, de hecho que creo que fue cuesta abajo, en ese sentido. Yo me topo todo el tiempo con chicos que tienen un vocabulario muy limitado, que no han leído lo que hay que leer para estar frente a un micrófono, que no se han instruido, que no se han informado. Es como que van a la suerte de a ver qué pasa. Y creo que esa es una deficiencia, pero no de los institutos o de las escuelas de locución, sino de las personas que piensan que por tener una matrícula, un título habilitante, ya al toque van a empezar a trabajar o a poder desarrollar una carrera. Yo siempre les digo humildemente, ¿no? Siempre desde lo humilde, y no creo tener la verdad revelada ni mucho menos, pero a los que recién se reciben, vos cuando empezás a estudiar estás -10, digámoslo así, estás en -10 negativo, y cuando terminaste la carrera estás en cero. El punto de partida. Estás en cero, estás en el punto de partida. No es que el punto de partida fue tu primer año de locución o de periodismo, no, no, no. Ahí estabas en el subsuelo todavía, como para hacerlo gráfico. Sí, sí, es muy buena la figura. Además te toca seguido, ¿no? Porque, bueno, no sé si es tan así, pero te imagino involucrado en la selección de voces para Aspen y en alguna otra Sí. charla con los colegas y amigos de Fotos de Radio, te escuchaba comentar justamente esto, ¿no? Que notás a veces incluso hasta cierta falta de interés, si se quiere. No sé si es la palabra correcta, pero a veces sucede esto, ¿no? Sí, sí, totalmente, Lucas, porque, eh, a ver, mira, en una época ahora ya no se estila mandar currículums por mail, pero hasta Mm. hace 10 años, ponele, vos recibías currículums por mail. Entonces, a mí había algo que me chocaba de los recién recibidos. Agarraban sus currículums, no importa el currículum, qué tan abultado podía ser o experimentado, pero agarrabas y copiabas en un mismo mail a 30 directores artísticos de 30 radios. ¿Y sabes cuál es la imagen que a mí me queda? Que fulano, fulana, y le da lo mismo laburar acá, que allá, en una M, en un FM, en un canal, ¿entendés? Eso es lo que yo nunca voy a entender del comunicador. ¿Cómo no tiene? Está bien que hay un momento en que vos salís a buscar trabajo porque no hay y vas a donde te van a dar y a donde te podés llegar a tener una oportunidad que a veces no es lo que vos querés, pero yo lo consideraba un acto de bruteza, digamos, no focalizar, ¿no? Hacer, bueno, vos sos Lucas, director de una radio. Lucas, mi nombre es fulano, escucho tu radio, la conozco, es decir, empaparte un poco del medio al que le estás mandando un currículum. Esto te repito cuando se mandaban currículos por mail, y era algo que a mí me chocaba mucho, de que le daba lo mismo cualquier radio, cualquier medio de comunicación. No sé, detenete a decir, no sé, un día, hacete una especie de organigrama. Bueno, hoy voy a mandar un mail a tal radio, a tal otra, a tal otra. Voy a ver de qué se tratan esos medios. Me da lo mismo una radio que pasa cumbia que una que pasa heavy metal o que pasa tango o una radio de informativo o me voy a presentar como... El locutor tiene 1000 opciones de laburo.
A veces sé que es muy difícil, más con los tiempos que corren. Podés hacer radio y en la radio podés presentar música, acompañar a un conductor, hacer informativo. Podés trabajar de lunes a lunes en cualquier horario, podés trabajar en la tele como presentador o tenés hoy también las plataformas digitales para crear contenidos, ser locutor comercial, trabajar para una agencia. Tenés un montón de opciones y las salidas laborales no son tantas, esa es una Ujú. realidad. Pero tirar currículum así como quien va por la vida repartiendo papelitos fue algo que siempre me chocó de los colegas, porque la verdad que no importa si tienen 20, 30 años o 70, somos todos colegas. Y es algo que yo particularmente nunca entendí. Qué sé yo, son puntos de vista, ¿no? Seguramente. Es Leo Rodríguez, aquí en Por Amor al Aire. Leo, una vez recibido, te imagino recorriendo distintas radios, ¿cómo llegás Sí. a FM Aspen y en ese momento a Radio América, ¿no? Que era la AM. Claro. Bueno, justamente ahí está. Cuando termino mi carrera, pasa algo muy loco, es una larga historia, pero básicamente yo llego a Radio América por el familiar de un amigo. De un amigo, yo trabajaba mientras estudiaba locución, me banqué la carrera trabajando como empleado administrativo en una empresa pesquera, nada que ver, nada que ver. Trabajaba en Galería Jardín, de Galería Jardín me iba todos los días a COSAL a estudiar y así me banqué la carrera y cuando terminé quería seguir locución. Y había un dueño de un hotel, un tipo llamado Roberto, que me apreciaba mucho, dueño de un hotel que alojaba en ese hotel frente al Luna Park, un hotel que se llamaba Plaza Roma, frente al Luna Park, alojaba a los tripulantes que venían desde España, era una empresa de pesquera española en la que yo trabajaba, alojaba ahí a los tripulantes que estaban de paso entre Buenos Aires y Puerto Madryn, que es donde se embarcaban a pescar langostino. Y yo estaba en la parte de contaduría, entonces este tipo tenía tan buena onda que dos por tres, cuando había que repartir entre los proveedores a quienes pagar, yo lo ponía siempre arriba porque el tipo tenía tan buena onda y a veces, pobre, dejaba a otros proveedores que no cobraban, ¿viste? Pero bueno. Y un día, de la nada, me dice, ¿y vos qué? ¿Pero y qué vas a hacer? Y digo, yo quiero ser locutor. Le digo, no te puedo creer. Bueno, mi prima es María Delia Gavín, que es la jefa de informativo de Radio América. Uy, qué bueno, ¿por qué no la vas a ver? Sí, dale. Creo que era también era pariente de López, ahora no me acuerdo el nombre, de Radio Continental. Un Daniel. locutor de Mm. Daniel López. Creo que también era medio pariente de Daniel López. Pero bueno, yo voy a ver la María Delia Gavín y voy, pero recién recibido. Y ya creo que algo estaba haciendo, creo que estaba trabajando en Melody, que era la FM de Radio Continental, sí, ya estaba trabajando ahí, que es hoy por hoy los 40. En esa época era una radio parecida a Aspen. Esa radio ya fue Melody, después fue FM Continental durante Ujú. unos pocos meses, ahí también trabajé, y después se transformó en FM Hit. Algo estaba ya haciendo ahí, creo, porque ese año fue de tantas cosas. Y bueno, voy a ver a esta mujer, María Delia Gavín, ahí en el edificio que estaba Honduras y Bonplan, era ya de Urnequian la radio. En esa época Urnequian tenía el Cronista, América, el Canal América, Ujú. y tenía América y Aspen. Y yo voy así como medio papando moscas, ¿no? Y me dice María Delia, no, la verdad que acá tenemos todo el plantel lleno, incluso de suplentes, pero ¿cómo venís de inglés? Bien, le digo, la verdad que considero que bien. Bueno, vení que te presento a Miguel Ángel López Ollarse, que es el director de Aspen. Y yo no sabía que Aspen estaba ahí en el mismo edificio. Y cruzo un pasillo y ahí me presenta a Miguel Ángel López, un director artístico chileno que estaba a cargo de la radio en aquel entonces, me hace una prueba. Y bueno, ahí es como que medio arranqué, me costó mucho porque yo en Aspen estuve casi un año a prueba. Ningún locutor en la historia de Aspen estuvo tanto a prueba como yo, porque me faltaba. Es lo que yo te decía, estaba en cero, me faltaba, pero horrores para llegar al nivel de los locutores de Aspen de aquella época, que además eran mucho más formales que los de hoy, ¿viste? Y había una diferencia enorme entre un chico yo tenía 20, 21 años, con los locutores que me llevaban por lo menos 10 años. Tenía el más joven tendría 30, 30 y pico. Y bueno, un poco ese fue el inicio en Aspen, ¿no? Medio de rebote. Yo ni siquiera estaba en la época, nunca tuve la necesidad, por suerte, de lo que te decía recién, de tener que ir
a repartir currículums o a buscar trabajo desde ese lugar. Yo apenas me recibo el día que voy a buscar el título habilitante, me dicen en el ISER, FM Hit, FM Melody, está buscando locutores. Y ahí lo veo a Daniel Ladogana, gran productor, un tipo que me dio mi primer laburo, con Petete Rodríguez, un históricos de la radio. Me dan mi primer trabajo en el verano eso habrá sido el verano del 91, si no me falla la memoria. Después esto de Aspen, yo empiezo a trabajar en Aspen casi al año, a fines del 91. Y durante todo ese año trabajé en la última etapa de la 95 FM, que era el resabio de la Z95. Ujú. Sí, otro Por fenómeno. todo ese año fue... Sí, 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 ahí lo conocí a Marley, que de hecho él hacía como una especie de columna de espectáculos, no de espectáculos, sí, bueno, era como yo tenía un programa ahí que duró unos meses en esa FM, que iba de las 7 de la tarde a las 10 de la noche. Y ahí lo conocía, bueno, en la época que la radio la manejaba Bernardo Bergeret, que también era un tipo histórico de los medios. Era una radio musical, con un formato muy joven para la época, en la onda de la Z95. Pero, por ejemplo, ahí yo a Bebe Sanso no me lo llegó a cruzar, ni tampoco a H. Scanner, que los conocí después con el tiempo. Volviendo a Aspen, vos mencionabas las diferencias, ¿no? La formalidad de aquella época. ¿Qué otros rasgos tenía aquella Aspen distintos con respecto a la Aspen actual que te toca conducir la mañana y además manejar de alguna manera gran parte de su esencia actual? ¿Cuáles eran las diferencias en aquellos años? Y bueno, justamente eso, eran los locutores más formales. Yo me acuerdo que el locutor en esa época hubo como 3 etapas. Al principio no se tuteaba al oyente, se lo trataba de usted. De hecho, si vos ves los primeros afiches de radio, de las promociones de Aspen de aquella época, se trataba al oyente de usted, no de vos. Hoy es impensado que alguien te trate de usted al aire, ¿no? Hablando del oyente. En todo caso, hubo como una transición del usted pasó al ustedes y después pasó al vos, algo más personalizado. Era una radio, siempre fue una radio musical, pero me acuerdo de aquella época que yo entré y, no sé, había cosas o música que digamos hoy continúa, ¿no? Artistas clásicos del pop rock, Hall & Oates, Simply Red, Ajá, U2, la parte más pop de U2. Me acuerdo cuando estrenamos Wonderwall de Oasis, ¿viste? En esa época la radio también ponía algo de música en italiano, Zucchero, o mismo música en francés. Aspen tuvo muchas épocas, pero la esencia de la radio era una radio más formal, mucho más formal, porque la FM era más formal en general. Y después, bueno, se fue descontracturando un poco más, pero era como una radio más de locutor de saco y corbata, que creo que para mejor después con el tiempo cambió. Y te llevo al fenómeno de estos días. ¿Cuál es o cuáles son, porque debe haber más de una, las explicaciones, ¿no? Porque habitualmente, como vos decís, siempre fue una radio musical, en la jerga solía decirse una radio de nicho. ¿Y cómo llega una radio de nicho, en su momento, a ser hoy la segunda más escuchada en las mediciones de Ibope? Y hay muchos factores, creo yo, muchos. Primero, la construcción de una marca que se mantuvo imperturbable a lo largo del tiempo, una radio que se consolidó y que se hizo sólida con una construcción de marca. ¿Qué llamo construcción de marca? Tener una identidad a lo largo del tiempo, porque Aspen ha cambiado más o menos, pero básicamente siempre fue una radio musical, siempre fue una radio ligada a los clásicos. Durante los años 90 quizá era una radio más ligada a cierto sonido, con canciones que quizá no eran grandes clásicos, pero tenían un sonido como unificado, por llamarlo de alguna forma, y eso la hacía atractiva. Y yo creo que lo que hoy nos consolida en ese sentido es que creo que supimos incorporar artistas jóvenes y presentarlos en la radio en un contexto donde el oyente no sintiera que le estás tirando a un artista por la cabeza un tema nuevo, sino que le estás explicando por qué estás poniendo a Bruno Mars o digo, artistas de los 2000 para acá,
o a Ed Sheeran, o por qué suena ahora a Taylor Swift y quizá antes no. El oyente necesita una explicación. Más que nada el oyente que viene escuchando la radio desde hace mucho tiempo y que está acostumbrada a Genesis, a Phil Collins, a U2, a Lenny Kravitz, a Madonna, a Michael Jackson. ¿Por qué si estás poniendo un tema nuevo, por qué lo estás haciendo? Y también ahí eso nos ayudó con los artistas nuevos a incorporar a las nuevas generaciones. Hace poco leí un comentario en redes de un oyente que te decía que él recordaba cuando presentaron a Adele y que mencionaron un comentario de Rod Stewart que la mencionaba como una gran artista, ¿no? Con un enorme futuro. Esas asociaciones también ayudan, creo, al oyente de Aspen, ¿no? A ubicarse. Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablamos de esto, que está emparentado con lo que decís vos. Cuando presenté a Bruno Mars, bueno, Bruno Mars, si te gusta Prince, si te gusta Michael Jackson y ponía canciones así del estilo de lo que después iba a presentar de Bruno Mars, o si te gusta James Brown, este chico es un músico extraordinario, es un cantante, compositor, toca la guitarra, toca la batería, canta bárbaro, baila, tiene un despliegue en el escenario impresionante y bueno, si te gustan estos artistas clásicos, escucha dale bolilla. Después, si no te gusta, a otra cosa. Lo que yo intento desde la radio es que el oyente de Aspen no se quede anquilosado, petrificado en un sonido, en un estilo, en un disco, en una banda, que abra su cabeza, que abra sus oídos a lo nuevo o a lo viejo que no escuchó en su momento por H por B. Y ese es un poco el objetivo. Como decía en su momento, Badía tenía una gran frase que era ser difusor más que locutor o periodista, ¿viste? Era un poco su función o su objetivo. Y yo me quedo mucho con esa postura que él tenía, que para mí fue todo un ejemplo, ¿no? Juan Alberto no lo conocí mucho, pero fue un gran ejemplo de eso, de cómo comunicar y de la manera de llegar al oyente de forma respetuosa, cálida y lo más familiar posible. Leo, más allá de los méritos propios, que son muchos, ¿sentís también que la caída de otras radios, de otras marcas, directa o indirectamente los terminó, por así decirlo, beneficiando? Sí, está muy bien tu observación. Sí, sí, también sería necio negarlo, pero es una realidad. Cuando Metro dejó de ser la Metro que conocí, yo a Metro la vi nacer con Matías Martín, con Barsky, con Kan Kuznetsov. En esa época estaba Bonadé. Te pongo Metro por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Con Weinreich. Era una radio que era la nueva rock and pop a comienzos de los 2000. Era una radio que, por ejemplo, estaba cuarta, quinta en las mediciones y hoy es Urbana Play y está cuarta, quinta en las mediciones. Es decir, mudó su público de una frecuencia a otra. En ese caso mantuvo la audiencia. Hubo radios que claramente no son lo que fueron. Rock and Pop, que era una de las radios que yo también escuchaba y mucho en los 90, claramente no. Fue una radio o es una radio que si bien se mantiene vigente, no es el Rock and Pop de Pergolini, Lalomir y Bobby Flores y Douglas Vinci y Quique Prosen de los 90. O del ruso Berea, es decir, Rock and Pop en los 90 era una bomba atómica. Uh-huh. El buen ejemplo de construcción de marca y de mantener una línea y de tener un director artístico que es un señor director artístico que conoce de radio como Diego Pozo en La Siente, marca las claras porque la radio es líder. Y después un montón de radios que se fueron cayendo porque es como, a veces la radio es como el fútbol, todos piensan que son Scaloni para saber cómo va a formar la selección argentina. ¿Viste? Y todos piensan que saben de música y saben de radio. Y saber de música, hablando de radios musicales, saber de música no alienta a que vos seas una persona que sepa o que pueda dirigir una radio de música de cierto éxito. Radio de música podemos hacer vos y yo que no nos conocemos, decir, che, Lucas, hacemos una radio, dale, la hacemos entre los dos. A vos que te gusta, a mí que me gusta, pensamos qué es lo que está bien y le damos para adelante. Como quien se arma un picadito de fútbol, ¿viste? Elegimos a los mejores del barrio, hacemos pan y queso y le damos para adelante. Sí. No sé si el ejemplo es burdo, pero sí, pero no es garantía. Todo el mundo piensa que sabe de música, todo el mundo piensa que sabe de radio, y no es así. Y el mejor ejemplo acá estuvo en una radio como Mega, que fue la única radio en la historia de Argentina que tuvo un estudio de marketing como se debe hacer. Te digo cómo se debe hacer ¿para qué? Para hacer una radio que sea una unidad de negocio de una corporación o una radio que sea una radio comercial, porque radio de barrio,
para poner los lados B de los discos podemos hacer cualquiera y la vamos a pasar bien. Ahora, si vos querés hacer una radio exitosa, tenés que tener los parámetros y los estudios para hacerlo. La única radio en la historia del FM que yo tenga conocimiento que hizo eso alguna vez fue La Mega cuando arrancó, y así fue que les rompió eso y todo y mucho más a todo el resto. ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer. Y le salía que tenía que poner la bestia pop de Los Redondos 20 veces por día. Anda a buscar un DJ devenido en musicalizador de radio y el pibe va a querer demostrar que sabe todo, que conoce todo y te va a querer poner todas las canciones que él conoce y va a pensar que eso va a tener éxito. Y no. La radio va a tener éxito cuando vos pongas las canciones que la gente quiere escuchar. Ahora, repito, si vamos a hacer una radio, como en su momento no voy a nombrar porque voy a herir susceptibilidades, de un montón de radios que pulularon, uy, qué buena esta radio y qué cool que es y qué esto y qué lo otro. ¿Y cuánto duraron? 2 años, 3 años, como mucho, como mucho. Eran geniales radios y a mí me encantaban como oyente, pero yo sabía por dentro, y no porque, repito, haya descubierto la pólvora, que no iban a tener resultado. Porque vos para hacer una radio como la gente, no como la gente, para la gente, para generar mucha audiencia, tenés que tener un gancho. Tenés que tener un gancho y si no lo tenés, y si no sos hábil a la hora de comunicar y de programar la música y de la artística y de los eventos que tenés y los contenidos que manejás, lo más probable es que te la pongas a los 2 meses o a los 2 años como mucho. Ahora, hablando de radios de música, radios de talk show, y sí, la Metro fue un tanque cuando estaba Peña y después seguía Andy, que hoy sigue, y Matías Martín. Son tipos de radio, de radio. La Rock and Pop con Pergolini en los 90, tipos de animales de radio en serio, Lalo Mir, y lo mismo las AMs. Pero todo eso es construcción de marca, no es tiro una moneda al aire a ver qué sale y me pongo a hacer un programa de radio. No, hay laburo de preproducción, de postproducción. No digo que es complejo como, no sé, la teoría de la relatividad, pero tiene sus vueltas. Digo esto porque hubo una época, y hoy también pasa, que cualquiera dice, yo me pongo una radio, como si fuera, me pongo no sé, un kiosco, y eso mismo también, para tener un buen kiosco tenés que saber con qué proveedores trabajar, no sé, con qué productos son los que se venden. Hay mucha, quizá ahora no tanto, pero en una época había mucha improvisación en el medio, Lucas, no sé si soy claro con el concepto, Sí, sí. muchísima improvisación, muchísima. Por eso algunas radios, como decimos en la jerga, se la pusieron, porque pensaron que tener ciertos contenidos que están buenos eran sinónimos de éxito, y no lo fueron. Y te puedo dar un montón de ejemplos, no quiero nombrar porque, repito, tengo muchos colegas y amigos que la han pasado mal en esas situaciones, y estaría mal que yo los nombrase. Pero ¿cuántas veces escuché, no, esta es la nueva Aspen? Sí. Bueno, genial, hace la nueva Aspen, pero hace algo original, no me imites. Te lo voy a llevar al terreno de la gaseosa. Si vos vas a hacer Pepsi toda la vida y vas a saber que vas a hacer la gaseosa número 2, porque la 1 es Coca-Cola, salvo en algún momento de la historia que Pepsi habrá sido, si vos querés ser la mejor número 2, buenísimo. Pero sabés que Coca-Cola va a haber una sola. Te pongo un ejemplo burdo de nuevo. Sí, sí, se entiende perfectamente. ¿Querés Claro. salir a competir a una radio X? Bueno, busca una propuesta creativa, innovadora. Sí, no repitas las fórmulas, porque ya hay un medio que está haciendo esa misma fórmula y le está yendo bien, y salvo que te quieras posicionar en otro lugar, ¿no? Hace un ratito a la pasada mencionabas a Quique Prosen. ¿Cuánto tuvo que ver Quique con la consolidación y con este presente inclusive de Aspen? Quique fue una persona que nos dio toda la confianza y seguridad para trabajar. Quique hace ya 4 años que no está en la radio, pero lo que yo más siempre le voy a agradecer es haberme dado tanto a mí en su momento como después a Pablo Gladstein, que hoy es el gerente de contenidos del grupo de radios, habernos dado la total libertad para hacer lo que nosotros considerábamos que teníamos que hacer. Por ejemplo, desarrollar artistas nuevos en Aspen para incorporar a gente joven, que la gente joven escuchara los clásicos, que la gente joven y los adultos, padres e hijos, digamos así,
supieran que en una misma radio podían convivir Paul McCartney con Dua Lipa y que no se iba a mezclar como agua y aceite, o mejor dicho, no iba a provocarte una fractura a la hora de escuchar, que iba a ser algo chocante, disonante, no, que todo podía convivir, pero tenés que saber cómo puede convivir. Quique nos dio todas las herramientas herramientas en el sentido de que nos dio la libertad y la confianza. Y su bonomía es un tipo el tipo más generoso con el que yo trabajé. Generoso de espíritu y de persona, hasta en lo material. Era una persona que si vos necesitabas algo era el primero en poner la mano en el bolsillo y él siempre venía con un regalo y era el primero que antes de empezar a hablar de laburo te preguntaba por tus hijos o por tu mujer o por la casa o por el problema que vos traías y después empezamos a hablar de laburo. Eso es fundamental para un equipo que tiene que manejar un producto artístico, porque cuando yo después me sentaba al micrófono digo, ya está, ¿viste? Es como que si Quique me da la bendición en el sentido de, además con su experiencia y con todo lo que él traía. Él la verdad nunca se metió mucho. Sí, obviamente opinaba y entre todos armábamos la radio, pero la realidad es que él es como que nos dejaba hacer, obviamente, y tuvo ideas brillantes. Por ejemplo, el pase. El pase que yo hago con Fernando a las 10 de la mañana, eso Sí. fue una idea de Quique. Jamás, jamás, Lucas, se me hubiese ocurrido a mí hacer un pase con un locutor en una radio como Aspen. Jamás. Y hoy es el segmento más escuchado de la radio, con picos de 1.600.000 oyentes. Entonces ahí tenés, en esos... Ujú. Capaz que no pateaba el arco seguido, pero cuando pateaba el arco te la clavaba al ángulo como Messi. Eso es lo que tenía Quique, lo que tiene, porque sigue vigente. No está más con nosotros de hace 4 años, pero esas son las cosas que a mí más me han dejado. Pero más que nada su forma de trabajo. Trabajar en un ambiente cálido, ameno. Eso es lo que él propiciaba siempre. Y que nosotros obviamente hoy continuamos, ¿no? Que para mí es fundamental. Yo siempre digo que Aspen tiene grandes profesionales, pero mejores personas. Y un equipo de grandes personas, en cuanto a buena gente, es lo que te da también gran parte del éxito que vos puedas consolidar en una radio como la que hoy por hoy tenemos, ¿no? El pase con Fernando Vianello, que además tiene, al igual que Conexión Aspen, ese valor agregado, ¿no? Porque son dos personas que saben mucho de música y yo creo, esto va a título personal, que en una época en la que tenemos las canciones al alcance de la mano, la diferencia la marca justamente ese plus, lo que le puedas agregar, contar, y me parece que en eso los dos se destacan. Sí, totalmente. Bueno, ahí está otra de las cosas que vos recién me preguntabas por qué hoy por hoy Aspen es lo que es. Primero porque tratamos de no contaminarnos con todo lo que es, no contaminarnos, o sea, la realidad argentina es lo que es. Punto, ya sabes. Si vos tenés que informarte, sabés a dónde tenés que ir. El que pone el dial en 102.3 o el que se conecta a través de la página va a querer escuchar música, la historia de una canción, y ese es el plus que nosotros le damos, totalmente. Hoy por hoy también tenés la competencia con lo que es lo on demand, las redes sociales, pero bueno, el vivo es el vivo. Uh-huh. Y la gente sabe que a las 10 de la mañana va a tener un pase donde siempre va a haber algo nuevo de música, o algún clásico, o alguna efemérides. No sé, hablamos de el último show de Queen con Freddie Mercury como líder, y al toque la gente se engancha y opina y recuerda el momento. Y otro día hablamos de artistas más nuevos, de artistas más de rock, de pop, artistas que no son tan conocidos, que vos no lo largás hacia la deriva en la programación de la radio, sino que los tenés que presentar, lo que te decía antes. Al oyente lo tenés que acompañar, al oyente lo tenés que orientar. Si estás frente a un micrófono, tenés que darle la información, las herramientas, y tenés que hacerlo en la medida justa, porque si no le interesa lo que estás contando, tenés que saber frenarte para decir, bueno, ya está, le di lo que necesita. Después, si le interesa, lo va, como yo a veces digo, tarea para el hogar en el programa. Digo, bueno, estamos escuchando este disco que cumple años, mira, tarea para el hogar. Si te gusta esto que venís escuchando, escuchá tal cosa, tal otra. Pero para eso tenés que tener una preparación. Y no quiero ser, por favor, no quiero ser autorreferencial. No. Pero es a lo que iba antes. Si vos vas a trabajar en un medio que es, no sé, un programa económico, y tenés que ser un bocho de la economía, y tenés que ser un periodista orientado a lo económico, y conocer cómo se maneja el mercado y la bolsa, y que el Dow Jones, y que Wall Street, no podés ir a la deriva. Y esto es lo mismo. Siempre en la cuota justa, sabiendo que es una radio de música, que cuando vos te zarpás, la gente te va a cambiar porque la gente quiere escuchar música. Y si no, que le hables de música.
Y eso es lo que encuentran en Aspen y la gente va a buscar lo que termina encontrando. A su vez, Leo, hay también una cierta reivindicación, me parece, en los últimos tiempos de la década del 80, ¿no? Que es una especie de columna vertebral para Aspen, y que en una época creo quedó un tanto bastardeada, ninguneada, y ahora a la distancia me parece que los 80 se valorizan distinto, ¿no? Mira, hay una frase que me dijo una vez un histórico de la radio, que es una frase un poco sucia, digámoslo así. El tiempo lava la grasa. Durante mucho tiempo los 80 era grasa. Rick Astley era, esto es grasa. Y hoy por hoy, vos ves que los videos de Rick Astley se viralizan. Por decirte, Rick Astley, que siempre fue un artista que en los 90 le pegaron duro y parejo, cuando había pasado su furor, y pasó con un montón de artistas en los 80. Pasó con Queen en los 90, que los destrozaban, y después vuelve a tomar vigencia porque las nuevas generaciones encuentran en esos grupos o en esa música un nuevo contenido. Y con los 80 pasó eso, sí, pasó que era como que estaba lo que estaba de modé, lo que estaba fuera de órbita, que había que escuchar, por ejemplo, yo me acuerdo los 90 para con los 80, en los 90 y era todo el acid jazz y el chill out, que estaba buenísimo, me encantaba. Y el funky soul dance de Jamiroquai, y aparecían grupos tipo Morchiva y Moloko y Radiohead con toda su onda floydiana de los 70 llevada a los 90. Te puedo dar mil ejemplos. Entonces, claro, el pop 80 era un pop berreta para el que escuchaba música en los 90, para el que en los 90 tenía 30 años, 20 y pico de años. Pero después con el tiempo, el tiempo va acomodando las cosas. Y hoy puede convivir todo eso en la radio, no todo, no todo, pero es algo que se va acomodando. Los 80 sí, claramente. Nosotros un 50% de nuestra programación, 50 y casi 60, te diría, sí, 50, un 50%, 60 como mucho, es de los 80. El cosmos se conecta Los planetas se alinean. y la historia de la música Cambia para siempre. Efemérides. En Conexión Aspen. Leo, hablemos un poco de tus efemérides, la sección que muchos esperamos cada mañana en Conexión Aspen, pasaditas las 10:30 y a veces con algún adelanto en el pase también. ¿Cómo se arman? ¿Cuáles son las fuentes de información? Más allá de internet, ¿hay bibliografía? Contame. Sí, yo tengo dos cuadernos que son dos cuadernos borradores que son un desastre, que solo yo entiendo con mi letra, que fui haciendo con los años. Pero básicamente yo siempre fui muy consumidor le hacía comprar a mi viejo cuando era adolescente libros de música que me hacía traer de afuera. Entonces siempre me interesó ver cuál era el número uno un día como hoy. Tenía libros o publicaciones, no sé, de los números uno cada día, cada año, el número uno en el que vos naciste, en el que nací yo. Y un poco al aire empecé a jorobar con eso y terminó siendo una sección. La verdad es que nació naturalmente hace ya 15 años, te diría, un poco menos quizá. Y después, como vi que la gente se enganchaba mucho, empecé a profundizar un poco más. Antes lo que era una o dos efemérides, después pasó a ser algunas más, y yo aproveché eso también para inculcar más que nada en los más jóvenes a los artistas clásicos que de otra forma no serían conocidos. Aprovecho, como siempre digo al aire, la excusa de una fecha para que algunos artistas puedan ser alcanzados por los más jóvenes. Y bueno, arrancó así, digamos, de una forma muy, muy espontánea, de esas cosas que a veces aparecen. No te digo de casualidad, porque de alguna manera internamente yo lo venía procesando, pero sí lo que yo siempre busqué fue darle la impronta de que no sonara aburrido ni leído. Entonces, para eso, yo hay días que, hoy, por ejemplo, me enteré al aire que Whitney Houston era el aniversario del nacimiento. Porque no es que lo tengo preparado. Cuando caigo a ver, y a veces digo, qué nabo, justo hablé de Whitney Houston, no puse un tema. Ayer me pasó lo mismo con Diech, abrí el programa con un tema de YouTube y digo, qué nabo, porque voy a tener que poner YouTube de nuevo en media hora. Ya lo tengo preparado, lo tengo masticado, porque son años y años de leer y leer y leer, y siempre encuentro algún dato nuevo y busco refrescar la información y encontrar algún dato que le pueda resultar curioso al oyente. Eso es fundamental, que el oyente se sienta atraído. No hablar tanto de estadísticas, si estuvo 48 semanas en el número uno y vendió tantos millones de discos, sino contar la historia detrás de la canción. Y creo que va por ahí la cosa, que la gente se empezó a interesar y a mí me pone feliz eso, me
me hace el día, como se dice. Me siento a pleno en ese segmento, lo disfruto muchísimo. Y de este otro lado también se disfruta cuando algunos hacen hincapié en la repetición musical de Aspen. Sí. ¿Es algo que te molesta o ya esa crítica pasa de largo a esta altura? No, es entendible, es entendible. Los tipos que más saben de FM en Estados Unidos y en Inglaterra, en Europa, que conocen realmente el tema, que son estudiosos. Acá no hay muchos estudiosos de lo que es el FM en cuanto a estudios, un estudio profundo a la hora de hacer una radio. Acá, como te decía antes, viste, nos juntamos nosotros dos y sacamos una radio, hagamos una radio. Y eso pasa acá en Argentina y en algunos otros países. En países del primer mundo hay estudios y hay music tests con gente a la que le pagan para que diga si tal o cual canción les gusta más o menos, si le es familiar, si es un éxito o no. Hay mil cosas que acá nunca se hicieron, salvo alguna que otra radio. Creo que la 100 en una época también hizo eso, no sé si lo hace también ahora. Pero cuando a vos te dicen que la música se repite es porque estás en la senda correcta. Es así de fácil. A nivel interno te lo digo esto, a nivel radio. No es que me molesta. Sí es importante saber que la radio necesita tener un refresh de vez en cuando y para eso necesitas ciertos momentos en los cuales tenés que hacer un refresh, poner canciones nuevas, artistas nuevos. Pero la radio tiene una columna y es probable que el que escuche la radio todo el día sienta que es repetitiva. ¿Hay clásicos? Sí, los clásicos son los clásicos. Si no, pongamos buena música, que no es lo mismo hacer una radio de buenas canciones que una radio de clásicos. Es distinto. Buenas canciones, el mundo está lleno de buenas canciones, de grandes canciones. Ahora, ¿son clásicos? No. ¿Son hits? No lo sé. De eso se trata, de la diferencia entre buenas canciones y clásicos. Clásicos o clásico es la que vas a conocer vos, yo, mi mamá, tu abuela, mi tía, tu primo, ¿sí? Y después empezamos a hablar. A partir de ahí empezamos a construir. Si no, hagamos otro tipo de música. Voces femeninas, Aspen tuvo en algún momento. ¿Existe la posibilidad de que vuelvan o no? Mira, la radio tiene una identidad en base a las voces masculinas, pero no, digamos, hace más de 20 años que no hay una locutora al aire en los horarios más destacados. No lo descarto. No lo descarto. La realidad es que es como la identidad, es como lo de las voces femeninas es casi como lo de la música anglo de la radio, es es parte de la identidad. Quizá no tanto, pero tuvimos hasta hace unos años, tuvimos en nuestra noche tras noche, tuvimos a Guadalupe Michaelis, una bellísima voz. Y de hecho la segunda voz artística es voz femenina. No lo descarto. Hoy por hoy, la realidad es que volviendo al fútbol, perdón si comparo tanto, pero a veces me resulta didáctico, como se dice, equipo que gana no se toca. Entonces estamos ganando con las voces que tenemos y con la identidad que tenemos y a veces siento que Aspen con voces femeninas no sería Aspen del todo. Pero no es una cuestión misógina, por favor, todo lo contrario. No. Es una cuestión de estilo y de identidad. De hecho, nosotros tenemos en nuestro equipo, no al aire, pero un montón de mujeres trabajando, operadoras técnicas, todo el departamento comercial, el 90% del departamento comercial de la radio son mujeres, en el departamento de sistemas. Quizá no son las voces que están al aire, pero sí son mujeres que trabajan para la radio, que están en el mismo equipo en definitiva, cada uno con su tarea. Las últimas, Leo, un tema y un disco de cabecera, ¿podés elegir? ¿Estás en condiciones o es demasiado complejo? ¿Personal o de Aspen? Personal. Mi disco favorito, uno de mis discos favoritos es Queen 2, del año 74, el segundo disco de Queen, que no tiene ni un tema que suene en Aspen. Y que, no sé, si hay un disco Aspen, podría ser Invisible Touch de Genesis, podría ser, no sé, algún disco de Madonna, True Blue, algún disco de Coldplay como el primero, Parachutes, discos que identifican a la radio, Synchronicity de The Police, Thriller de Michael Jackson y hablar. Ahora en lo personal yo te digo Queen 2 de U2, te digo It's My Life de Tok Tok. No quiero pecar de personalista, pero los discos que más me gustan a mí no son quizá los que más suenan en la radio, como para también marcar una diferencia en lo que decíamos, que el musicalizador en radio, no porque me crea más o menos, pero es lo que aprendí en este tiempo, el musicalizador en radio comete el peor error si pone la música que a él le gusta por sobre la música que le gusta a la gente.
¿Cómo ves el fenómeno no sé de qué las otro cámaras disco. en la radio? ¿Sirven o no? Todavía no empezamos a usarlas. La verdad es que todavía no empezamos a trabajar con eso, salvo algún video. En algún momento quizá. No le veo mucho para una radio como Aspen en el sentido. Que me vean a mí anunciando un tema, no sé, o a Fernando o a Javier que está ahora al aire. No. Quizá para algún contenido puntual puede ser, pero para lo que es la radio hoy, la verdad que no le veo mucho sentido. Sí, es para otro formato, ¿no? Esa es la sensación que Sí. a mí también me da. Sí, ¿Qué es la sí, radio sí. para Leo Rodríguez? Es, después de mi familia, es mi vida, es mi hogar. Primero está mi familia, mis hijos, mi mujer, mi hogar, y después está la radio. O casi te diría a la misma altura en este momento. No podría vivir sin mi hogar, sin mi familia, no podría vivir sin hacer radio, básicamente. Leo, gracias, Es felicitaciones por el presente, que siga Gracias. siendo alentador el futuro y ha sido un gustazo charlar de radio con vos. Muchas gracias, Lucas, éxitos. Un abrazo grande. Leo Rodríguez, la voz y el cerebro de Aspen, uno de los cerebros de la 102.3, pasó aquí por Amor al Aire. Esto fue Por Amor al Aire. Ahora seguí escuchando radio.